Ahora sí estamos con el juez Richard Concepción Carhuancho, que ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en Contacto de Verano. Y el tema, evidentemente, doctor, es comprender un poco qué es lo que ha pasado, porque usted estaba haciendo la punta de la lanza, digamos, de una serie de procesos tremendamente importantes para el país y para poder encauzar la lucha contra la corrupción. Y hoy usted, por cuestiones internas del Poder Judicial, ha perdido algunos de los casos que estaba llevando. ¿Cómo siente usted que se ha dado esto? ¿Cuál cree que han sido los motivos? ¿Siente que es lo correcto? Bueno, ante todo, buenas noches, Mijail. Un saludo a toda vuestra teleaudiencia. Bueno, el tema se resume en algo central. Es un tema que tiene que ver con la competencia de los jueces de la Sala Penal Nacional. Como es de conocimiento público, ha salido una resolución administrativa sobre el estatuto de la Sala Penal Nacional. A ver, doctor, pero en la Sala Penal Nacional, para quienes no conocemos bien el derecho, a pesar de que yo lo estudié, pero con las justas me gradué, explíquenos qué es esto de la Sala Penal Nacional. ¿Qué significa ser miembro de la Sala Penal Nacional? Bueno, es un órgano especial del Poder Judicial que ve casos de criminalidad organizada con repercusión nacional o internacional. O sea, podemos decir que es el máximo ente para ver temas de criminalidad organizada en el país. Exactamente, es un órgano especializado que ve temas de criminalidad organizada. Pero hay que tener en cuenta que también se ha creado de manera paralela un sistema nacional anticorrupción, que también ve casos de criminalidad organizada, pero ve temas, entiendo yo, vinculados a delitos contra la administración pública. ¿Y no hay ningún tipo de yuxtaposición entre las funciones y las jurisdicciones de ambas salas? Justamente este es el punto que ha generado controversia en su momento y que ha sido materia, digamos, de pronunciamiento por parte de los jueces de la Sala Penal Nacional. Bueno, yo lo interrumpí para pedirle esta explicación, pero nos hablaba usted de que había un cambio en el estatuto y ahí ¿qué pasó? Bueno, en el estatuto de la Sala Penal Nacional se ha establecido, digamos, que todas las plazas de magistrados de la Sala Penal Nacional están saliendo a concurso por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero por encima de eso hay dos temas muy puntuales que tienen que ver con la competencia de los jueces. Lo primero es que este estatuto está ampliando la competencia de la Sala Nacional Anticorrupción. Básicamente está ampliando para casos de delitos conexos y para temas de lavado de activos cuyo delito fuente vendría a ser delitos de corrupción de funcionarios. Me explico. Un caso, por ejemplo, para entender el tema de los delitos fuentes, sí, hay que tener en cuenta o hay que tener en claro cuáles son las competencias tanto de la Sala Penal Nacional como de la Sala Nacional Anticorrupción. O sea, ¿qué va en cada una? ¿Qué va en cada uno? Correcto. Debe quedar claro que ambos sistemas ven temas de criminalidad organizada de alcance nacional o internacional. Cuando hablamos de alcance nacional o de repercusión nacional, entendemos que el caso tiene una repercusión que va más allá de un distrito judicial. Correcto, ya. Y cuando hablamos de la repercusión internacional, obviamente cuando el tema tiene, digamos, cuando el delito prácticamente no solamente tiene repercusión a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Básicamente temas de tráfico ilícito de drogas. Ya, ok. Muy bien, quiero que se entienda de manera clara de que paralelamente el Sistema Nacional Anticorrupción también ve casos de criminalidad organizada en materia de criminalidad organizada, valga la redundancia, pero el punto central de diferenciación es que la Sala Nacional Anticorrupción solo conocería, de acuerdo al decreto legislativo 1342, que es una norma jurídica con rango de ley, solo conocería delitos contra la administración pública. Correcto. Entendí. En cambio, la Sala Penal Nacional, tiene, digamos, un espectro más amplio de operación. Comprendería todos los casos, con excepción de los delitos contra la administración pública. Pero entonces entre estas dos salas habría una relación de género y especie, porque una podría conocer los casos de la otra, porque, digamos, si es un caso de repercusión pública, nacional o internacional, que tiene que ver con un asunto vinculado a una afectación al erario público, que tendría que ser conocido por la Sala Anticorrupción, finalmente, lo que usted nos ha descrito, que es la esencia, el contenido material de la Sala Penal, también podría conocer ese delito. No, hay que quedar claros. La Sala Nacional Anticorrupción conocería criminalidad organizada solo de casos de delitos contra la administración pública. Y la Sala Penal Nacional, los demás casos, con excepción de los delitos contra la administración pública.
¿Cuál es el tema que se ha presentado? El Estatuto de la Sala Penal Nacional está ampliando la competencia de casos que debe ver el Sistema Nacional Anticorrupción. Los delitos conexos y delitos de lavado de activos cuyo delito fuente es corrupción de funcionarios. Me explico. Imaginemos un caso de delito conexo. Por lo general los casos no son químicamente puros. Por lo general, por ejemplo, un caso determinado puede ir un delito de corrupción de funcionarios, adicionalmente un delito de lavado de activos, por ejemplo. O sea, imaginemos un caso donde se ve al mismo tiempo un delito contra la administración pública y a la vez un delito de lavado de activos. Que suele ser, ¿no? Uno paga una coima y el coimero pues lava la plata. Pero en principio, el delito contra la administración pública, en principio, ¿quién lo vería? La Sala Nacional Anticorrupción. Y el delito de lavado de activos, ¿quién lo vería? La Sala Penal Nacional. Y en esos casos de delitos conexos, hay una regla procesal que está en el propio Código Procesal Penal que establece de que como aquí se ha producido un caso de delitos conexos, lo debe conocer el órgano jurisdiccional que conocería el delito más grave. Que en este caso sería lavado de activos. Correcto. Y entonces debería conocer este caso la Sala Penal Nacional. Y el otro caso tendría que ver con el tema del lavado de activos. El lavado de activos lo conocería la Sala Penal Nacional. Pero ¿qué pasa con el estatuto? Y aquí quiero ser claro. El estatuto ha ampliado la competencia de la Sala Nacional Anticorrupción. ¿Y qué cosa ha dicho? Respecto a los delitos conexos, por más que haya un delito contra la administración pública y otro delito distinto al delito contra la administración pública, en ese caso lo debe conocer la Sala Nacional Anticorrupción. Es decir, le está ampliando casos. Ya, y en disculpe usted que lo corte, pero acá el tiempo vuela y usted en esta, digamos, yuxtaposición, en este cruce de competencias de estas dos salas, ha pasado de liderar procesos que estaban pues siendo, quizá, digámoslo sin ningún problema, los más importantes de la lucha contra la corrupción de los años anteriores, a quedar un poco fuera de juego. ¿Usted cómo se siente, no le digo jurídicamente, sino como persona, de haber liderado este esfuerzo a pasar un poco ahora a esta incertidumbre de para dónde continuará su función? Bueno, quiero un poco, para cerrar un poco la idea, este estatuto ha ampliado la competencia, digamos, de la Sala Nacional Anticorrupción para que en caso de delitos conexos, si hay un delito contra la administración pública, lo conozca la Sala Nacional Anticorrupción. Sí. Y tratándose de lavado de activos, también le ha ampliado la competencia, en el sentido de que va a conocer lavado de activos cuando el delito fuente es un delito de corrupción de funcionarios. Bueno, sobre este tema se ha producido en su momento una controversia de carácter jurídico, pero que en el fondo es un tema procesal. Es un tema procesal porque entiendo yo que es un tema jurisdiccional y no administrativo. Y en ese sentido, frente a esta controversia, ya la Sala Plena, la Corte Suprema se ha pronunciado, ha emitido un comunicado y en donde ha establecido que frente a este cruce de competencias que podría presentarse, como usted lo ha escrito acertadamente, es que cada juez caso por caso va a determinar, en el caso de la Sala Penal Nacional, si lo sigue conociendo o va a pasar el caso a la Sala Nacional Anticorrupción. O sea, la potestad tendría que haber sido suya de decidir si es que continúa. Eso es lo que dice textualmente el comunicado. Ya. Al final, cuando zanja la controversia, en uno de los extremos del comunicado se dice de que cada juez, caso por caso, va a definir si lo sigue conociendo o lo pasa al otro sistema. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque en el fondo es un tema jurisdiccional y no un tema administrativo. ¿Y en la práctica lo que ha sucedido es eso? Bueno, yo tan solo puedo pronunciarme sobre un caso en donde ya emití un pronunciamiento. Pero respecto a los demás casos, eso lo tengo que ver caso por caso y determinar en su oportunidad lo que corresponda. Pero en el pronunciamiento al que usted hace alusión recibió una respuesta bastante impetuosa por parte del señor Duberlí Rodríguez, que dirige el Poder Judicial, diciendo que no estaba usted en lo correcto y que no debía en todo caso sostener el argumento, incluso habló de desacato. La pregunta regresa a su origen. ¿Cómo se siente usted después de haber liderado los procesos más importantes de este país de cara a la lucha contra la corrupción, a ahora tener que enfrentarse a una declaración por parte del señor Rodríguez de esta índole? Yo creo que más que ser un tema personal, es un tema de carácter jurídico. ¿De competencias procesales, dice usted? De competencias procesales. Al final de cuentas, en eso se resume. Yo creo que en ningún momento es acatado, muy por el contrario,
yo me debo a la Constitución, a la ley y al debido proceso. Y en suma, hace poco ya hay un comunicado de la propia Sala Plena de la Corte Suprema que ha establecido que cada juez, como es un tema jurisdiccional, va a determinar si lo sigue conociendo o lo pasa al otro sistema. Ya, pero esto a mí me hace todo el sentido del mundo desde la perspectiva jurídica, y además usted como juez evidentemente tiene que operar bajo los cánones de la Constitución. Pero abandonemos un momentito el trabajo de juez sin por supuesto decir cosas que no se deben y hablemos con la persona. Usted ha chambeado durísimo, incluso se han mandado con unas sesiones a las que nos ha obligado a acompañarlo de madrugada, maratónicas, para poder concluir con celeridad ciertos procesos. Y a hoy ha quedado de alguna manera relegado de ese trabajo que había empezado y al cual pues, le puso bastante empeño. ¿Qué siente usted con respecto a eso como persona? Bueno, sobre eso quiero ser bien enfático. Por encima del tema personal está, digamos, mi apego y mi respeto a la Constitución y a la ley. Si yo entiendo de que el caso debe pasar a otro sistema, pues lo decidiré en cada caso concreto. Claro está, teniendo en cuenta las reglas procesales que están en nuestro propio ordenamiento jurídico procesal. Bien, y el tema personal creo que no viene al caso, creo yo, porque al margen de todo no se trata de una preferencia personal, sino lo que establece la Constitución y la ley. Bien, otra pregunta que quería hacerle, doctor, es que en estos últimos años hemos sido los peruanos testigos de una serie de casos en donde se ha dictado prisión preventiva, usted ha dictado varias, y algunos especialistas han afirmado que se está desnaturalizando la figura de la prisión preventiva porque de alguna manera se está empezando a hacer más común que los ciudadanos purguen o empiecen a purgar una condena cuando no han sido condenados y que esto atentaría contra el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo ve usted, olvidémonos de los casos concretos porque evidentemente usted no puede hablar de eso, pero desde una perspectiva teórica, esta situación en donde la gente va presa antes de que tenga sentencia? Bueno, hay que tener en cuenta de que el tema de la prisión preventiva es un tema polémico. Siempre lo ha sido, no solamente en el Perú, sino también a nivel de Latinoamérica y también en varios países del mundo. Y bueno, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que se dicta para asegurar la presencia del investigado mientras dure el proceso, para evitar que se fugue o que obstaculice la actividad probatoria. Y obviamente la prisión preventiva solamente se dicta cuando se cumple con sus presupuestos procesales que están establecidos en la propia norma procesal. ¿Pero no le parece que hay un abuso de esta figura? Bueno, el tema siempre es polémico. Hay casos en donde va a meritar seguramente que se dicte, pero hay otros casos en donde no va a meritar seguramente que se dicte. Yo recuerdo, con respecto a este tema, que no solamente era el tema de la posible fuga y la obstaculización del proceso, sino también que el bien jurídico tutelado, que es, digamos, el bien que la ley pretende proteger, se pueda continuar viendo dañado con la libertad de estas personas. Pero ¿no es un poco subjetivo este asunto? Porque, digamos, a ver, si yo digo obstaculizar el proceso o riesgo de fuga, el riesgo de fuga hoy por hoy es bastante posible de limitarlo con un grillete electrónico o con la confiscación de un pasaporte. ¿Cómo interpreta nuestra justicia algo tan subjetivo? Bueno, usted ha mencionado un tema muy importante y se dice que la prisión preventiva atenta contra la presunción de inocencia. Si seguimos esa lógica de que la prisión preventiva atenta contra la presunción de inocencia, pues en ningún caso se podría dictar una prisión preventiva mientras dura el proceso, porque se entiende que de que la presunción de inocencia rige durante todo el proceso penal y solamente podría ser enervada con la sentencia condenatoria. Claro, pero hay, me imagino, la lógica jurídica detrás de esto es que hay que ponderar y que en algunos casos amerita y en otros no. Exacto. La pregunta es si no se está haciendo ya demasiado común el uso de esta figura que puede terminar en un país en donde los ciudadanos van a la prisión sin haber tenido pues la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la defensa, la posibilidad de defenderse frente a un juez. Un concepto clave para determinar si hay prisión preventiva y para que no se diga que es una pena anticipada es el concepto de peligro procesal.
determinar en cada caso concreto si existen indicadores respecto al peligro de fuga, de elusión a la acción de la justicia o peligro de que el investigado pueda obstaculizar la actividad probatoria, pueda influenciar en un testigo o pueda eliminar a un testigo. ¿Y hay una definición taxativa de cuáles son las causales que llevan a esto o más bien queda en potestad del juez la propia casa? Existe una casación dictada por la Corte Suprema que ha regulado, digamos, el propio Código Procesal Penal ha establecido cuáles son los criterios de peligro de fuga, artículo 12 y 9 del Código Procesal Penal, y los criterios o indicadores del peligro de obstaculización, artículo 270. Pero además la casación de Moquegua ha establecido que este catálogo de criterios no es un listado cerrado, sino pueden ser otros en la medida que pongan de manifiesto el peligro procesal. Entonces, la subjetividad sí es bien amplia, porque en derecho los abogados tenemos dos tipos de listas, ¿no? Las que en latín, los abogados usamos el latín, ponemos números clausus y números apertus. Entonces acá con números apertus significa que hay una discrecionalidad para poder incluir nuevas posibilidades, cosa que permite desnaturalizar la figura. ¿Puede ser? Pero hay algo que usted ha tocado y me parece importante, y es buscar medidas alternativas a la prisión preventiva. Se dice, por ejemplo, que un principio básico que se analiza para establecer si se aplica o no prisión preventiva viene a ser el principio de o el test de proporcionalidad. Sí. Básicamente el principio de necesidad. Es decir, identificar si existen otras medidas alternativas menos gravosas que cumplan con la misma finalidad. Claro. Si se logra identificar una medida alternativa menos gravosa que cumpla con la misma finalidad, por ejemplo, se aplica esa medida menos gravosa. Por ejemplo, una alternativa para evitar la prisión preventiva sería, pues, de manera estupenda, el grillete electrónico, siempre y cuando se establezca su aplicación para todos los delitos. De acuerdo. Doctor, ha llegado las 12 de la noche, yo le pido mil disculpas, hemos hablado en tiempo, ha sido un gusto conversar con usted y más importante que eso es que espero tenerlo de nuevo para poder desarrollar este y otros temas que están marcando el pulso político de nuestro país en estos tiempos tan encrispados. Muchísimas gracias por estar aquí. No, con todo gusto. Eso ha sido todo por hoy.